RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 5 de diciembre del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 de mensual, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy. Sin duda alguna, esta decisión de Naciones Unidas de incluir por primera vez a Venezuela en su plan humanitario anual deja en evidencia lo que, venimos denunciando, yo les diría que durante años, y que el gobierno se niega en reconocer. Dice la nota del diario El Nacional, aportará $738 millones, suministrará ayuda a los países que han recibido la mayor cantidad de venezolanos. Naciones Unidas constató que en los últimos meses se asentó la vulnerabilidad de los migrantes. Atención al dato, en 2019 un estimado de 3.6 millones de personas necesitarán de asistencia y protección sin que sea previsible el retorno en el corto o mediano plazo, señala el plan de ayuda, y esto preocupa y mucho, porque entre otras cosas da la impresión que algunas de las agencias de Naciones Unidas no ven una solución a corto plazo a la crisis en nuestro país. De esto probablemente conversaremos con nuestro primer invitado. OPS aprobó recursos para tratar VIH, tuberculosis y malaria. Plan maestro será de 3 años. Otra organización que reconoce finalmente lo que está ocurriendo en nuestro país. Sobre el telón de fondo de la crisis, la industria vive la mayor destrucción de su historia. Es una situación que hemos conversado en este espacio, que nadie se explica, que solo responde a este plan, este modelo que el gobierno se ha empeñado en imponer en nuestro país, que ha significado la caída de más del 50% del Producto Interior Bruto desde que inició esta administración en 2013. Nos acompaña el diputado Ángel Alvarado, conoce perfectamente de estos temas, es economista, miembro de la Comisión de Finanzas. Ayer, me parece, diputado, usted tuvo una intervención en la Asamblea. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, un placer, un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer su opinión y su análisis acerca de estos temas. Lo escuchábamos hablando acerca de un préstamo que está negociando el gobierno con la Comunidad Andina de Fomentos, me corregirá si me equivoco, por el orden de los $500 millones, y usted decía que es inconcebible que se apruebe un crédito en las actuales circunstancias y tomando en consideración la situación del gobierno actual. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mira, la Corporación Andina de Fomento se reunía a su directorio el día de ayer en Montevideo y teníamos la información de que posiblemente iban a tratar de aprobar un crédito para Nicolás Maduro. Y allí, varias consideraciones, ¿no? Tanto la CAF como Nicolás Maduro saben que sin aprobación parlamentaria no pueden endeudarse y estaban buscando dar ese crédito a través del Banco Central de Venezuela. Porque, bajo la excusa de que era un problema de balanza de pago, una crisis de liquidez que puede tener el banco y o de falta de dólares, y por allí aprobar ese dinero, ¿no? Ahora bien, todos sabemos en Venezuela, y lo sabe el mundo entero, que el Banco Central de Venezuela no es independiente y que el Banco de Venezuela al final es prestarle, del Banco Central de Venezuela al final es el mismo Maduro, es decir, es otro Maduro, es la doctrina del alter ego. Y la doctrina del alter ego lo que dice es que Banco Central y Ejecutivo son lo mismo, con lo cual prestarle al Banco Central sería tratar de evadir el control parlamentario. Y eso, pues, violaría la misma doctrina de CAF de no prestarle a los gobiernos o no usar el alter ego. Esa es una primera consideración importante. La destrucción institucional de Venezuela ha sido tan grande que en este momento no puede distinguir Ejecutivo Nacional de Banco Central ni de PDVSA, y precisamente ese fue el argumento que usó Cristalex en la Corte de Delaware para demostrar que Citgo, PDVSA y la República son lo mismo. Entre otras cosas porque el ministro de Petróleo es el mismo presidente de PDVSA,
porque el presidente Chávez fue el que votó a los trabajadores de PDVSA con un pito, entonces bueno, todo se hace lo mismo, ¿no? Y esto es sumamente delicado para las disputas del futuro, de los arbitrajes que hay, pero bueno, en cualquier caso, nosotros estamos usando lo mismo para decir que el CAF está financiando entonces a Nicolás Maduro. Entonces, nosotros básicamente lo que estamos diciendo del Parlamento es que, bueno, esto es inconcebible, porque CAF se haría cómplice y financista de la dictadura que viola derechos humanos y mata de hambre al pueblo venezolano. Y lo hacemos en un Parlamento, al menos de esta tribuna, que es el Parlamento, de una república que es no solo fundadora, sino socia de CAF, y tenemos toda la autoridad para hacerlo. El segundo punto es que CAF podría estar diciendo que, que ellos están recibiendo, dando ese dinero para que el gobierno se pague deudas que tenía. Entonces, bueno, seguimos en lo mismo que hemos denunciado muchas veces, un esquema Ponzi, en el cual el gobierno pide prestado para pagar préstamos. Evidentemente, eso lo que lleva a la bancarrota. Y en el caso de CAF, evidentemente, ellos están preocupados porque si el gobierno entra en default, su perfil crediticio va a quedar afectado, ¿no? Ahora, ellos tienen que aceptar que el gobierno nacional está en default y tienen que asumir que prestaron a un gobierno que no, a un modelo que no era capaz de pagar sus deudas. Entonces, digamos, CAF tiene que, ponerse o del lado de Venezuela, de los venezolanos, o del lado de la dictadura. Y finalmente, lo otro que decíamos ayer en la Asamblea Nacional, es que Calixto Ortega Sánchez usurpa el cargo de presidente del Banco Central, ya que no tiene aprobación parlamentaria y ese cargo, pues evidentemente en este momento está vacante, con lo cual él no puede firmar ningún crédito y en caso que lo haga, ese crédito es írrito y nulo, al igual que fue írrito y nulo el crédito que el año pasado le dio el mismo Corporación de Dinero a Ramón Lobo cuando era presidente del Banco Central, usurpando nuevamente también el cargo de presidente del Banco Central, y eso fue un poco lo que le pedimos ayer al presidente de la Asamblea, que oficiara un escrito a la presidencia de la Corporación de Dinero, en la cual se exprese todas estas cosas, ¿no? Recordemos, el directorio de la Corporación de Dinero CAF, que es un banco de desarrollo, está conformado por los ministros de Finanzas de los países miembros fundadores de clase A, ¿no? Estamos hablando de Colombia, de Perú, evidentemente Venezuela, estamos hablando de otros países de América Latina, y sería inconcebible que estas personas que al final integran el Grupo de Lima le estén aprobando un crédito a Nicolás Maduro. Ahora, diputado, usted dice el gobierno no puede endeudarse sin aprobación de la Asamblea Nacional, pero parece que esto no le importa a la actual administración. Lo vimos durante la visita del presidente turco a nuestro país, ofreciéndole participar en la extracción de oro, diamantes, coltán, de toda clase de minerales en Venezuela, sin tomar en consideración al Parlamento venezolano y mucho menos en este viaje que ha realizado a Rusia, Nicolás Maduro, donde, según las agencias de ese país, se va a hablar acerca de un posible financiamiento o nuevos acuerdos. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Evidentemente a Nicolás Maduro no le importa nada, las leyes, las reglas, las normas, la Constitución, eso está claramente demostrado a lo largo de este tiempo. Pero a los otros países se les importa, porque evidentemente habrá un cambio del gobierno en Venezuela y esas deudas, esas inversiones quieren que tengan un retorno. Y saben que la única manera de que haya un retorno para esas inversiones es que haya un cambio del modelo económico, lo cual tiene como condición un cambio del modelo político. Y por eso es que, el crédito ese que anunciaron con bombos y platillos con China nunca llegó, de $5.000 millones, pues China quiere garantías legales, o sea, quiere aprobación parlamentaria, y China quiere mayores reformas. Igual con Rusia, ¿no? Fíjate que se fueron para Rusia y yo no he visto ninguna foto, o sea, pareciera que Putin todavía no lo ha recibido. O sea, entonces toda esa desesperación, Xi Jinping no paró en Caracas, de ida o de vuelta al G20, como ellos querían. Tampoco paró Putin, entonces tuvo que salir detrás de Putin a decir lo alcanzaba en Moscú, de lo cual todavía no tenemos ninguna noticia. Es decir, pues, esa relación no está tan bien como se podría suponer. En el caso de Erdogan, de Turquía, ahí no hay erogación de ningún crédito. Allí lo que hay es un compromiso de seguir mandando oro mientras hace el ecocidio más grande de la historia de Venezuela en el Amazonas.
Entonces, allí no hay crédito, hay dinero constante, son de que nosotros estamos mandando para allá, no que ellos no están dando para acá ningún dinero fresco ni ningún préstamo. Entonces, es importante acotar eso, porque la comunidad internacional tiene muy claro todo este tema. Igual pasa con el Bank of England, o sea, el Banco de Inglaterra, que incluso tiene dudas en este momento de qué hacer con el oro venezolano, ya que no quieren repetir la triste experiencia que tuvieron, con el oro de Hitler, porque ellos hicieron operaciones con el oro que Hitler le quitó a los checos, y al final ese oro y esas operaciones de oro, al final, fueron para bombardear Londres y para destruir la democracia y destruir el mundo libre. Entonces, todo el mundo sabe muy bien quién es Nicolás Maduro, cuáles son sus intenciones, y pienso pues que no habrá nuevos financiamientos de ningún tipo. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque lo dicho, diputado, usted dice, va a haber un cambio de gobierno, pero da la impresión que parte de la comunidad internacional se prepara para un proceso largo, y a eso respondería la decisión de Naciones Unidas por primera vez ayer de incluir a Venezuela en su plan humanitario anual. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, digamos, ya las Naciones Unidas entregó $9 millones a Venezuela, ¿no? Con lo cual poco a poco viene la aceptación que el gobierno no ha hecho público de que aquí hay una emergencia humanitaria compleja. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que recalcar, porque tenemos 2 años diciéndolo. Aquí tiene que abrirse un canal humanitario para atender la emergencia tan profunda que vive Venezuela. A veces los venezolanos no nos damos cuenta de lo grave, de lo profundo que es la crisis, y esto es unas dimensiones pues que supera. Entonces, más bien, yo creo que todo esto tiene que ver con que el gobierno termine de aceptar la emergencia humanitaria, que se activen todos los mecanismos internacionales para esto, y que evidentemente esa emergencia humanitaria también en sí misma es un mecanismo de presión muy grande que tiene la misma comunidad internacional, y por eso el mismo Maduro no ha querido reconocerlo. Entonces, yo más bien veo esto como una noticia positiva en la cual nosotros tenemos que ir a redoblar por completo toda la presión que en este momento existe. Tenemos el 10 de enero la reunión de los cancilleres de la Unión Europea, el lunes que viene. Allí va a haber presión. Tenemos el 1 de enero la toma de posesión de Jair Bolsonaro, también allí va a aumentar la presión. Y pienso pues que esa presión internacional, que llegue a un acuerdo de la comunidad internacional sobre qué hacer en Venezuela, luego va a ser clave para el acuerdo que se pueda llegar internamente sobre la transición que se abre en Venezuela. Así que aquí evidentemente estamos remando en la incertidumbre, porque de eso es una dictadura, hay completa incertidumbre, y tenemos que tener el carácter suficiente para avanzar en esa dirección hasta abrir las puertas de la democracia en Venezuela. Fíjate que lo interno ha ocurrido algo que ayer, no sé si no lo leíste en los titulares, pero es que Elías Agua escribió un artículo en el Correo del Orinoco diciendo que se requería, lo primero para recuperar la economía venezolana es reestructurar la deuda, lo cual es algo totalmente cierto. Pero reestructurar la deuda pasa por la aceptación de la Asamblea Nacional, lo cual es completamente cierto. Eso lo escribí yo hace como 2 años, hace un año cuando entramos en default. Entonces, yo creo que pueden estar pasando cosas, y yo creo que el gobierno tiene que darse cuenta de eso que está escrito así. Se requiere reconocer la Asamblea Nacional, se requiere liberar todos los presos políticos, agregaría eso, para que nosotros podamos empezar a abrir las puertas a una transición en Venezuela. Porque la transición económica que todo el mundo clama pasa por esa transición política de la cual te vengo hablando. Ahora, hay 2 temas, diputado. Efectivamente, está la posición asumida por la comunidad internacional, que entiendo acompaña al Parlamento. De momento, eso es lo que esa es la información que tenemos. Ayer el canciller de Chile ofreció unas declaraciones publicadas por el Nuevo Herald de Miami. Él anunciaba que varios países consideran romper relaciones con Venezuela, esto a partir del 10 de enero. Una ola mayor de repudio internacional, decía la nota del Nuevo Herald, se abalanza sobre Nicolás Maduro. Sin embargo, no está nada clara cuál va a ser la posición en conjunto que van a asumir los países de la región, porque es una situación, inédita, sobre todo producto de este éxodo nunca antes visto en América Latina. Y por otra parte, está esta decisión de Naciones Unidas, sobre la cual Susana Rafali, especialista en seguridad alimentaria, decía, si no se aprovecha esto para rectificar lo que genera necesidades humanitarias, para fortalecer el tejido de la sociedad, estaremos perdidos. Ella decía, corremos el riesgo de, pasar a ser una emergencia continuada y casi siempre olvidada por el mundo. Quisiera su comentario en torno a estos 2 temas.
Bueno, mira, la posición geopolítica, geoestratégica de Venezuela hace mucho más complicada esa segunda opción, ¿no? Y eso es algo que yo he conversado con muchísimas personas y es un acuerdo. O sea, Venezuela está en el ojo del huracán. Hay una entrevista que le hacían a Rodríguez Zapatero la semana pasada en una radio española, que la oí completa, en la cual decía que él mismo no entendía toda la relevancia que se le da a Venezuela, y eso tenemos que aprovecharlo los venezolanos. Venezuela no se ha perdido del mapa, gracias a Dios, y tenemos que seguir insistiendo para que no se pierda del mapa. Ahora bien, yo también te decía la semana pasada en este programa que el gobierno va a hacer todo lo posible por tener algún tipo de reconocimiento, por lavarse la cara de aquí al 10 de enero. Y por eso trató a toda costa la visita de Xi Jinping y Putin, no lo logró la de Erdogan, se fue a México, tampoco fue bien recibido, todos lo vimos. Y evidentemente yo creo que hay en este momento, no tengo los detalles, pero me parece a mí que hay un movimiento por tratar de lavarse la cara ante la ONU, o al menos ante la burocracia que está en la ONU. Y por eso, pues, evidentemente, está esta ayuda humanitaria, de la cual hay ciertos movimientos, hay ciertas ofertas, y también está la invitación que se hizo de la Embajada de Venezuela en Ginebra a Michelle Bachelet para que viniera a Venezuela. Entonces, fíjate, creo que todo esto tiene como fin lo que va a pasar el 10 de enero. Y evidentemente, como tú decías, la comunidad internacional todavía no tiene claro exactamente qué va a pasar o qué van a hacer. Evidentemente es mucha incertidumbre porque no hay una receta clara, es un camino de mucha incertidumbre, la cual se abriría a partir de ese día. Ahora bien, lo que sí hay un compromiso de aumentar la presión, llegar la presión al máximo, y yo te digo que la toma de posición de Jair Bolsonaro el 1 de enero va a ser también un cambio importante, porque evidentemente es el país más grande de la región y el país con que Venezuela comparte la frontera más grande. La frontera más grande de Venezuela no es con Colombia, sino con Brasil, y allí Brasil sin duda alguna va a ser un factor muy importante de presión. Ahora, ¿qué expectativa tienen ustedes con relación al nuevo presidente de Brasil? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ayer el diputado Américo de Gracia expresaba preocupación en torno, por ejemplo, a lo que va a ser la conformación de la directiva de la nueva Asamblea Nacional a partir de enero, tomando en cuenta el reto y el compromiso que tienen por delante. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Sí, digamos, Américo de Gracia hace un planteamiento, todavía no se han colocado nombres para esa nueva directiva. De todas maneras, ahí hay un acuerdo que se piensa respetar, o todas las partes piensan respetar, y bueno, la Asamblea Nacional va a ser un elemento más de ese factor de recuperación, no el único. O sea, aquí tienen que jugar, digamos, toda la sociedad, tienen que jugar todos los sectores, hay sectores claves que tienen que jugar, y evidentemente, pues, yo creo que, bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, un buen debate que habría que ver si esos nombres se deberían empezar a conocer desde ya, o la sociedad también empezar a pedir esos nombres de ya en base al acuerdo que se ha tenido durante todos estos años. Sobre el tema de Jair Bolsonaro, ¿por qué tienen expectativas, diputado, en torno a lo que puede ser? No, bueno, básicamente porque es el país más grande de la región, es el que tiene la frontera más grande con Venezuela, y hay un compromiso se conoce muy bien, Jair Bolsonaro conoce muy bien el socialismo, conoce muy bien el PT, sabe muy bien cuáles son las prácticas, sabe muy bien lo que ha ocurrido acá en Venezuela, y evidentemente eso va a ser un factor de presión importantísimo. Ya tienen canciller, ya hay ciertos avances. Yo no he tenido comunicación con ellos, evidentemente, pero bueno, toda la información que tengo es que va a haber mucha más presión, evidentemente, con Jair Bolsonaro, porque es una persona que bueno, Venezuela va a estar completamente rodeada de países que en este momento están en contra del socialismo del siglo XXI, que no van a ser benignos, como puede ser el caso de Andrés Manuel López Obrador, y evidentemente, pues, que sea Brasil, que es el país con la frontera más grande con Venezuela, que tiene la relación más importante con Venezuela, va a ser muy importante, igual que el tema de Colombia. O sea, siempre se mira a Colombia, porque es la frontera más porosa que se tiene con Venezuela, pero Brasil. Y no estoy hablando de que esto sea un tema de violencia, estoy hablando de que es un tema de presión diplomática que va a escalar al máximo nivel. Gracias, diputado Ángel Alvarado, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista, miembro de la Comisión de Finanzas. Él ayer tomó la palabra para denunciar efectivamente lo que estaba ocurriendo con este crédito que aparentemente el gobierno estaba negociando con la Comunidad Andina de Fomentos, expresando opinión acerca de todos estos temas. Insistimos, no es menor la decisión que ha asumido ayer Naciones Unidas de incluir por primera vez a Venezuela, país petrolero, miembro PEP,
en su plan humanitario anual, reconociendo las dimensiones de esta crisis. Y bueno, la pregunta que nos hacíamos es si efectivamente hay sectores de Naciones Unidas, agencias que están proyectando que esto podría durar, esta emergencia, un éxodo que podría superar los 3 millones de personas, casi 4 para 2019 según previsiones de la ONU. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Ayer la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para rechazar la judicialización de la protesta laboral y la libertad sindical. Durante el debate, el diputado José Prat solicitó elevar denuncia ante la OIT y declarar presos políticos a Rubén González y el resto de trabajadores de empresas básicas recientemente detenidos, que fueron enviados, ustedes recordarán, a las columnas móviles del Dorado. Y una de las personas que estuvo allí, Mauro Zambrano, nos acompaña. Él tomó la palabra, él es dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Sí, buenos días, María Alejandra. Saludos a todos los radioescuchas. Pues mucho interés de conocer, la reacción de esta organización, este grupo intersindical que se ha creado producto de las protestas de nuestro país en torno a lo que ha ocurrido recientemente con Rubén González, a quien pasan a tribunales militares al margen de la Constitución para enviarlo finalmente a la cárcel de La Pica. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, el movimiento sindical, el movimiento de trabajadores, tanto la clase obrera y la clase trabajadora, ha sufrido un ataque. No solo, eso no viene desde ahorita, eso durante muchos años, un ataque que es continuado al movimiento sindical. Y quiero comentarte que, ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, así como pasó en la Universidad de Carabobo, lo viene haciendo constantemente con los sindicatos. En caso de que se gane una elección o cualquier cosa, impugnan y bueno, se mete y interviene el Tribunal Supremo y no se pueden legitimar los sindicatos. Pero además de ello, el tema de los despedidos, que también tenemos en la administración pública más 1.200 despedidos a nivel de la administración pública a nivel nacional. Esto ocasiona que miles de niños el día de hoy no tengan navidades.
casos como de Giri Rodríguez del Metro de Caracas, caso de la OXXO. Son muchos los despedidos hoy en la administración pública que hoy no tienen navidades y que ningún trabajador hoy en día puede tener navidades felices por el simple hecho de que hay un salario que no satisface las necesidades. Pero además de ello, bueno, el caso de Rubén González, el caso de los 9 trabajadores de Ferrominera presos y también el caso de Ronnie Álvarez, que es la ferrominera que está siendo atacada en este momento. Ronnie Álvarez tiene 7 años preso por el simple hecho de, bueno, protestar y cuando hace poco, un poquito antes de que agarraran a Rubén González, agarraron a 9 trabajadores donde lo mandaron al Dorado. Imagínate tú, o sea, de una vez lo sentenciaron y lo mandaron a la cárcel del Dorado. De verdad que es una situación que rechazamos totalmente porque los trataron peor que un delincuente. Pero además de ello, bueno, el caso de Rubén, que fue juzgado por tribunales militares siendo civil, a él lo agarraron en Alcabala más o menos a la 1 de la mañana, en la cárcel, en la Alcabala de Anaco, más o menos en el kilómetro 90, y bueno, le dijeron que estaba solicitado. Rubén González, un trabajador que tiene más de 34 años de servicio en la empresa ferrominera, con una conducta intachable, donde en este caso lo acusan el tribunal de militar de ultraje al centinela, ataque al centinela y otro delito que no recuerdo bien, pero son los delitos que hoy están siendo, que le están poniendo a Rubén González, donde Rubén es un hombre de 59 años, un hombre que cuando llegó y lo encarcelaron, lo dejaron toda la noche, además esposado de pie y mano, pasó toda la noche, una cosa que eso no tiene más sino que ver que tortura. Esta situación nosotros la vamos a venir denunciando, la situación de los derechos humanos, porque no es posible que hoy los poderes públicos estén a la orden de un partido político, como es el caso de tribunales militares y todos los tribunales y la Defensoría del Pueblo, que hoy no cumple con su rol, porque no es posible que un civil hoy esté juzgado en un tribunal militar. Mira, sobre todo nosotros la clase trabajadora y en Guayana la gente está firme, los trabajadores están firmes, sigue la protesta en Guayana. Ellos hicieron una caravana el lunes, donde estuvo muy numerosa, pero sigue la protesta. Es decir, con esto quiero decir que la detención de Rubén González no ha parado la protesta, siguen en pie de lucha y nosotros aquí en Caracas también estamos en pie de lucha. Hoy mi llamado es a todos, a políticos, sindicalistas, estudiantes, todos, porque tenemos que articular una gran protesta nacional por el hambre, por la libertad de nuestros presos, porque no es posible que hoy, cuando uno protesta, quieran meter preso a un dirigente sindical que lo que ha hecho es luchar, que lo que ha hecho es protestar, y es por ello que hoy tenemos que articularnos cada día más para salir de esto, porque lo único que podemos hacer para salir de esto es unirnos todos, hacer una gran protesta y que sea muy constante esa unión para lograr pues el objetivo final, que es calidad de vida para todos los venezolanos. Ahora, hemos leído la opinión, la reacción de algunos dirigentes sindicales que interpretan lo ocurrido con Rubén González como una especie de mensaje a García. Es decir, para aplacar las manifestaciones, las protestas que vienen promoviendo los trabajadores por los bajos sueldos, por el desconocimiento de la contratación colectiva. ¿Qué opina usted? No, mira, sí, eso es algo que lo están haciendo pensando que nos van a amedrentar. Ahora, yo lo digo bien claro, nosotros vamos a seguir en la calle. Mientras Rubén esté preso, mientras hayan presos trabajadores, y además de ello, mientras no cumplan con la Constitución, que hoy en día lo que están siendo es violentada brutalmente por el gobierno, nosotros vamos a seguir en la calle. Bueno, que se preparen, porque nosotros
estamos dispuestos a todos. Si nos quieren meter preso a todos, bueno, que nos metan preso, pero nosotros no vamos a dejar de protestar por los derechos constitucionales, que hoy quien está fuera de la Constitución es el gobierno, no somos los trabajadores, tenemos la razón, y es por eso que hoy en día, cada día somos más sectores que estamos sumados a protestar por nuestras reivindicaciones salariales, pero también en el caso de la salud, por el derecho a la salud, en el caso de los distintos sectores, por derecho a tener una alimentación digna, que hoy no la tenemos. Hoy comemos, pero no nos alimentamos, y eso es una gran realidad. Los trabajadores hoy en día no tienen cómo comprar la proteína para, por lo menos comer, y eso es una situación que vive día a día la casa de los trabajadores venezolanos, que solo comen pasta sola o buscan cómo hacer una salsita para comer con la pasta, porque hasta ahora cuando vas a ver un kilo de tomate está por los cielos. Entonces, esta situación que nosotros estamos viviendo y la clase trabajadora, es algo que Nicolás Maduro tiene que entender, que su gobierno ha destruido la economía de este país, que la inflación se tragó todos los aumentos salariales que ha dado, y que tiene que cambiar el modelo, que tiene que cambiar la política, porque si no, nosotros los trabajadores no vamos a dejar de estar en la calle exigiendo soluciones como lo hemos hecho durante los últimos años. Justo quería preguntarle, porque el gobierno acaba de aprobar un incremento de salario mínimo. ¿Cuál es la posición del sector que usted representa sobre este tema? Hablamos de 4.500 bolívares en momentos en los cuales la canasta básica familiar en octubre cerró por encima de 80.000 bolívares soberanos. ¿Lo escuchamos? Sí, totalmente insuficiente. Con eso no podemos hacer absolutamente nada. Y te comento, nosotros trabajamos prácticamente, y cuando él realizó el primer aumento con las medidas económicas, habló de $30, y lo decía, que había aumentado a $30, como que si fuese la gran maravilla. Ahorita, con este aumento, no llega ni a $7, $8 que podrá estar, es decir, que no hay incremento salarial, más bien cada día tenemos más bolívares, pero compramos menos. La inflación se lo tragó el salario, y es por ello que, hoy tú sales a cualquier supermercado con una quincena y no puedes comprar absolutamente nada, por el simple hecho de que, el gobierno no ha tenido políticas económicas eficientes para parar la inflación, que es lo que nos come el salario día a día. Eso es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de Nicolás Maduro, que el día de hoy saquen una lista de precios, y que tú ves en las carnicerías, en cualquier supermercado, que hay otros precios. La realidad es otra. Entonces sacan una lista de precios, tú ves todos los días vendiendo a los comerciantes, pues en este caso la carne y el pollo mucho más cara, pero no hay un órgano, que debe ser el gobierno, que regule la situación, porque obviamente lo que es el dinero que está circulando sin respaldo es lo que ocasiona esto, y entonces el gobierno no asume la responsabilidad que tiene que asumir, y le echa la culpa a cualquier otro, a la guerra económica, no sé qué, pero la realidad es que hoy en día el gobierno no ha buscado soluciones concretas, y no tiene años a los trabajadores pasando hambre, y por eso estamos en la calle y vamos a seguir reclamando. Estamos planificando para la semana que viene una gran acción, y es por eso que estamos llamando a todos los sectores del país para hacer una gran protesta nacional, porque en el caso del hambre, en el caso de la libertad, vamos a seguir exigiendo los derechos constitucionales que hoy en día están siendo violentados, y eso se hace con protesta en la calle ante un gobierno que no escucha y no busca soluciones a las problemáticas de los venezolanos. Por atendernos, acompañarnos. Él es dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, reaccionando a lo que ha ocurrido en el caso concreto de Rubén González, otros trabajadores de las empresas básicas, su detención, su pase a
tribunales militares para finalmente enviarlo a la cárcel de La Pica. Bueno, nuestro invitado hacía referencia a la cantidad de dinero sin respaldo que circula en la economía nacional, el silencio del gobierno, y lo cierto es que las políticas de la actual administración, bueno, durante los últimos 20 años nos han traído hasta acá. No por nada la industria vive la mayor destrucción de su historia, según afirma Conindustria, es gran titular del diario El Nacional. Responde justamente a esta ideología o este proyecto ideológico que defiende el Ejecutivo, esto de socializar los bienes de producción. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha en jugo, mezclala con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto: incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Los Rock. En Tripping con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripping_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. 482-9750 para su participación. Nos interesa mucho conocer su opinión acerca de los temas que hemos desarrollado la mañana de hoy. En tanto, establecemos contacto con nuestro siguiente invitado. Tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. En esta parte queríamos hablar con productores agropecuarios sobre esta lista de precios acordados a las cuales hacía referencia Mauro Zambrano en el corte anterior. Que no tienen nada que ver con la realidad y que además se publicaron, estos precios se publicaron sin el acuerdo, el consenso con los productores en nuestro país. Decía Aquiles Hopkins de Fedeagro que tal como están las cosas, bueno, probablemente van a quebrar el sector que él representa. En el caso concreto, por ejemplo, hay situaciones muy concretas que dan cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país. Un cartón de huevos, según el gobierno, cuesta 492 bolívares soberanos. Hace tiempo que esto no es así, que no es verdad, no existe en los mercados venezolanos. Un pollo beneficiado, el kilo de pollo beneficiado, según el gobierno, debe costar 450 bolívares. Como ustedes comprenderán, en pleno proceso hiperinflacionario, es imposible para los productores agropecuarios hacer frente a esta situación. Bueno, con esta decisión del Ejecutivo Nacional, que no es la primera vez que promueve. 482-9750 para su participación. Le ruego a mi equipo que me informe internamente si tenemos oyentes y además, sí, no es así. Comento entonces en detalle esta información, en tanto hacemos contacto con nuestros invitados o con los oyentes sobre estos nuevos precios acordados. El telón de fondo de esta crisis, el Gobierno Nacional publicó esta nueva lista el pasado 3 de diciembre, hace 2 días. Es la segunda ocasión en los últimos 4 meses que las autoridades fijan una lista de precios para distintos productos. En agosto, en el marco del Plan de Recuperación Económica, Nicolás Maduro anunció la medida para defender al pueblo. Bueno, ¿me dices, Jackson, de nuevo? Sí, me dice que tenemos en la línea telefónica a Rafael Moreno, él es productor avícola del estado Táchira. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Pues mucho interés de conocer, señor Rafael, su opinión acerca de esta nueva lista de precios acordados. Citábamos a Aquiles Hopkins de Fedeagro, advirtiendo que, bueno, en estas condiciones probablemente va a quebrar el sector que él representa. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, es que ya estamos quebrados. Ya no podemos subsistir porque esta situación del gobierno que no deja producir, primero porque no tenemos alimentos,
no hay alimentos y los alimentos que nos llegan son demasiado caros. Aquí se compraba un saco de alimento en 30, 40 bolívares. En este momento está en 1.200.000 bolívares un saco de alimento. Total que nuestras granjas avícolas han cerrado su Santa María, no podemos producir a pérdidas, estamos muy mal económicamente, nos han quebrado. Las granjas de este estado, que éramos el tercer estado en producción avícola del país, están cerradas. Ya no tenemos producción avícola ni para nosotros mismos comer los pollos o las gallinas de diciembre. Este diciembre los hogares tachirenses no van a tener la avicultura que se necesita, motivado a que este gobierno nos ha quedado muy mal. Nos han llamado a muchas reuniones para darnos alimentos, estas cosas, y no es posible que lleguemos a ningún acuerdo porque son puras mentiras lo que este gobierno nos dice. Total, que no podemos producir a pérdida y está en la Santa María de la Granja abajo. Estamos quebrados. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. La señora Marta González nos llama desde el Cafetal. Muy buenos días. Mire, la pregunta sería la siguiente. Nosotros hablamos mucho por radio, en los mercados, en todas partes hablamos de la situación política que hay actualmente, del desbarajuste tan grande que nos ha llevado este señor, el señor Maduro. Pero Dios mío, ¿por qué no nos unimos todos y pedimos un revocatorio contra el Consejo Nacional Electoral, específicamente contra la señora Tirsa y Lucena y contra todos esos señores que están actuando, desbaratando a Venezuela, llevándola a la ruina, llevándonos al desastre, a la muerte y a lo que sea? ¿Por qué no nos unimos y seguimos, en vez de estar hablando por el radio, sin duda tomar una decisión que en los mercados, en los sitios públicos, se hagan cartas de referéndum en contra de estos sinvergüenzas que lo que hacen es corromper el país? Gracias, señora Marta. Es interesante lo que dice el oyente porque en el caso concreto del Estado Táchira, pusieron en marcha una iniciativa en esa dirección, ¿correcto, señor Rafael? Perdimos comunicación con Rafael Moreno, productor avícola del Estado Táchira. Ya hay que volverlo a llamar, pero justo con Rafael Moreno hablamos acerca de este documento que en el Estado Táchira habían acordado distintos sectores de la sociedad, justamente pidiendo un cambio en nuestro país. A ver si tenemos suerte y lo volvemos a contactar. Esto forma parte, lo hemos dicho en varias oportunidades, del deterioro de los servicios básicos y no precisamente por falta de dinero. Esta administración en los últimos 20 años ha manejado más de $1 billón. Es una cifra que se pierde de vista. Solo uno de los funcionarios de este gobierno acaba de admitir en los Estados Unidos haber recibido por sobornos hasta $1.000 millones. Una cosa, en fin, que explica en buena medida lo que está ocurriendo con los servicios básicos. Si no cae el señor Rafael Moreno, de pronto podemos escuchar a algún oyente más antes de hacer la pausa para la publicidad, pero es interesante lo que plantea la señora Marta, y de esto hemos hablado en varias oportunidades. La necesidad de la organización de la sociedad para hacer frente a esta crisis que ya reconoce Naciones Unidas y que ha llevado a esta organización a incluir por primera vez a Venezuela en su plan humanitario anual. Esto jamás imaginamos podía ocurrir en una nación como la nuestra, productora de petróleo, miembro OPEP, pero lo cierto es que es así. De hecho, la ONU está estimando que 3.6 millones de personas van a necesitar asistencia y protección para el año 2019 y forma parte de esta migración, de este éxodo nunca antes visto en la región. Me dicen que el señor Jesús Rivas nos llama desde dónde. Señor Jesús, buenos días. José Rivas del Silencio. Muy buenos días, María Alejandra, a todos. María Alejandra, yo simplemente digo lo siguiente: ¿cómo es posible que la gente sigue, los venezolanos, los pocos que quedamos en Venezuela, seguimos creyendo en estos supuestos concejales del chavismo que quieren ocupar estos puestos? Si hoy en día el venezolano no se puede comprar ni siquiera un pan de jamón, María Alejandra, que supera casi ya los 3.000 soberanos, este sueldo mínimo que son 4.500,
comprando todo esto. ¿No? Dígame los ingredientes allá, que es que ya no podemos, María Alejandra, ni siquiera salir a comprar ni siquiera medio kilo de pernil. Entonces esto es una burla, más bien que el gobierno nos tiene a todos los venezolanos, porque ya ni siquiera podemos seguir disfrutando de lo poquito de esta tradición que por muchos años hemos disfrutado. Bueno, este gobierno llegó para acabar con todo esto. Muchas gracias, María Alejandra, y a todos. Gracias, señor Jesús, por su participación, efectivamente. Y es que aunque usted no lo crea, hay unos comicios convocados para este fin de semana. De eso seguramente hablaremos antes de que termine la jornada, el jueves o el viernes. Ya sabemos en qué condiciones, y efectivamente el señor Jesús, emite opinión acerca de este tema y en general el telón de fondo de esta crisis que amerita, como decía la señora Marta, organización. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con mensajes, con información de interés. Según algunos portales informativos, amaneció temblando en Venezuela, se registró un sismo de 4.6 en Yaracuy, según información oficial de Funvisis. Leo la página de La Patilla. Dice la nota: un sismo de magnitud 4.6 se registró este miércoles en la localidad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, alcanzando Caracas, varios estados de Venezuela. Esto lo reportó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Haremos seguimiento a esta información. Hoy es día del profesor universitario, y así lo destacan en las redes sociales. Desde acá, un abrazo enorme a los docentes que, a pesar de la crisis, siguen adelante promoviendo el pensamiento libre en nuestro país. Argenis, ¿qué dicen los oyentes a través del sistema Dilo? Sí, nos dice Hugo Duarte: salgan a votar su voto. En dictadura se vota el voto, y claro que también se vota, como en Cuba y otros regímenes comunistas, pero no se elige. Jorge Luis Davalillo: el gobierno logró su propósito, ya que desmotivó a los votantes con los actos que realiza el CNE y los políticos opositores con la corrupción. Se llevó a todos por delante. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación. De Willy Zarcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción, Marilia García. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.